Gracias a Dios que podemos reunirnos una vez más y que pues hoy empieza la primavera. Bienvenida primavera, ¿verdad? Bienvenida a una nueva estación, una estación de pues que se representa, ¿no? Donde inicia la vida, ¿no? Donde empiezan ciclos y antes de entrar directamente en el tema, pues solamente reflexionar un poquito en eso, cómo Dios hay estaciones. Las estaciones son creadas por Dios, las estaciones son puestas por Dios y en cada estación, que son ciclos de vida, en cada uno de esos ciclos de vida, en cada una de esas estaciones, tiene propósitos muy definidos, ¿no? Hay propósitos muy definidos para cada estación y aquí nosotros podemos ver la diferencia entre una estación y otra. Hay lugares como de la mayoría nosotros venimos, ¿verdad? De lugares en donde a veces tenemos dos estaciones al año, ¿verdad? La que es la caliente y la menos caliente, ¿no? En algunos casos, como en el nuestro, así son las estaciones, sobre todo del lugar en donde nosotros venimos. Pero cada una de las estaciones, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno, tiene sus propósitos. Dios la diseñó con sus propósitos para cada uno de esos días, para cada una de esas estaciones, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender cuándo hay un cambio de estación. Y eso es muy importante que nosotros entendamos cuándo hay un cambio de estación y que nos podamos vestir de acuerdo a esa estación, ¿verdad? Eso es muy importante, vestirnos de acuerdo a la estación, porque a lo mejor, bueno, ahorita todavía está haciendo frío, aquí un poquito de frío, pero cuando está el invierno, ¿verdad? Esos días que estuvieron las nevadas buenas, pues imagínense que cualquiera de nosotros, alguien se levantara y dijera, pues yo no estoy de acuerdo con que esté nevando, yo no estoy de acuerdo con el invierno, ¿verdad? Y yo me voy a vestir como a mí se me dé la gana. Y salgo nada más así en mis slippers y en unos shorts y en una camisetita desmangada, ¿verdad? Ahí me voy a morir al rato, me voy a agarrar una pulmonía y no puedo decir, es que el invierno me mató porque la circunstancia que estaba. No te vestiste de acuerdo a la estación. ¿Sí me explico? O poniéndolo al revés, en lugares donde venimos, en donde el lugar donde venimos nosotros, que en el verano, ¿verdad? Está arriba de 40 grados, que llegan días arriba de 40 grados a la sombra, si la encuentras, porque es desierto, y que salgas, ¿verdad? Con 40 grados, 45 grados a las 3 de la tarde y te pongas de estas botas waterproof y que están peludas por dentro y con un abrigote de esos acá y guantes, bufanda, gorro y empiezas a correr una cuadra y te desmayas y no puedes decir es que el verano lo mató, el verano es terrible. No se vistió de acuerdo a la estación y Dios quiere que nos vistamos de acuerdo a la estación que estamos viviendo, que entendamos cuando hay cambios, cuando hay determinaciones que tomar en nuestras vidas. Pero no voy a hablar de eso, solamente estoy aprovechando que hoy es 21 de marzo y que hoy inicia la primavera y estoy muy contento por eso. Porque yo no sé ustedes, pero yo tengo expectativas y yo tengo expectativas, bueno, no sé, no, me reguindo para atrás, me regreso, no son expectativas, es la esperanza de que Dios va a hacer algo nuevo y algo fresco y algo muy bonito en mi vida y en nuestras vidas, ¿verdad? Pues en este nuevo comienzo, ¿verdad? De estación. Entonces, yo no sé cuántos, pero yo sí espero eso. ¿Ustedes también? A ver, yo sí espero eso, la verdad de las cosas. Entonces, pues muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a continuar con esta serie, Un Mejor Camino. Y hoy vamos a ver el tema número 8 de la serie. Y esta es la primera parte del tema. Saben que estamos hablando con respecto a los dones, con respecto a los ministerios, lo importante que es para la edificación en la iglesia, ¿verdad? Cosas que hemos dicho en el tema anterior, por ejemplo, estuvimos viendo que es parte del plan divino que todos los miembros del cuerpo, ¿verdad? De la iglesia, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo
Y cómo es el interés tan grande de Dios, pues de que nos preocupemos los unos por los otros, de que nos ocupemos los unos por los otros, ¿verdad? Para que no haya ninguna rivalidad, para que no haya ninguna desaveniencia, ¿verdad? En el cuerpo. Y veíamos que es importante que seamos proactivos y que pues esa unidad sea genuina y que ese entendimiento de que yo como miembro no funciono de acuerdo o no funciono siendo yo el centro de eso, sino que es realmente el cuerpo y que yo como miembro no funciono en relación a mí mismo, sino que yo funciono en relación al cuerpo y que el propósito mío como miembro es precisamente al servir al cuerpo, y hablando ya como iglesia, es servir al cuerpo de Cristo y que la cabeza se glorifique, ¿verdad? Servir a la iglesia y que Cristo se glorifique. Eso es en esencia de por lo que estamos aquí. Eso es en esencia lo que estamos buscando, ¿verdad que sí? Entonces, estuvimos hablando que es muy importante como miembros del cuerpo de Cristo, el hecho del procurar la armonía, el hecho el interesarnos, el hecho de activarnos. Hablamos como la falta de actividad atrofia, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos cómo hay una riqueza impresionante, ¿verdad? Dentro de la gracia de Dios, dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, hay una multiforme sabiduría, hay una multiforme gracia de parte de Dios. Y bueno, hoy vamos a entrar en otro tema, ¿verdad? Que evidentemente sigue de la mano porque estamos viendo 1 Corintios 12, nos quedamos en el 27, hoy empezamos con el 28 y el tema de hoy se llama sirviendo en orden, sirviendo en orden. Hemos hablado de servir a los hermanos y qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren servir a la iglesia? ¿Cuántos quieren servir a los hermanos? Y no estoy hablando de una posición, de que yo quiero ser esto, yo quiero estar acá, yo me quiero desarrollar como esto. No estamos hablando de eso. Ya hemos tratado el punto, no me voy a detener más ahí, no hoy, pero que haya ese deseo de decir, Señor, yo quiero activarme y quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Pero en todo esto hay un orden. ¿Okay? Y debemos de ser ordenados. Por eso el tema de hoy es la primera parte del tema sirviendo en orden. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, que es esencialmente el versículo 28, ¿verdad? Y veremos otros textos evidentemente, pero se entrelazan de una manera muy práctica los dones con los ministerios en un orden muy claro, ¿ok? No solamente se matizan los dones, ¿verdad? Porque hay cosas que no son muy definidas, lo hemos tratado esto, vamos a seguir ahondando. Hay cosas luego entre que uno pasa entre un don y otro, y es un matiz, ¿verdad? No son líneas rectas, no son cuadros y no son fronteras que dice esto empieza aquí, esto termina aquí, muy claramente esto está así. No, a veces como miembros, ¿verdad? Los dones que Dios nos da se matizan, hay unas partes en donde se difumina un poquito, ¿verdad? Y entra otra cosa. Pero el asunto es de que estemos ahí. El asunto es de que nosotros, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no solamente tengamos una buena motivación, no solamente hayamos tomado la decisión de avanzar, ¿verdad? Una firme determinación, pero de llevarlo a cabo, de llevarlo a la acción. Entonces, este pasaje que vamos a ver hoy define muchas de estas cosas, ¿verdad? Los entrelaza muy, muy fuerte y reafirma la soberanía de Dios al establecer los ministerios, ¿verdad? Y el repartimiento de los dones. Es decir, esto se va reafirmando, no es yo quiero tal don. Ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han estado en reuniones así. ¿Cuántos quieren el don de no sé qué? A ver, pónganse de este lado los del don de acá y los del quieren el don de este acá y los que quieren el ministerio de acá, pónganse acá que hoy va a haber impartición. Y se sienten el manager del Espíritu Santo y ellos se sienten que empiezan a repartir dones y le hacen creer eso a la gente y lamentablemente por falta de instrucción bíblica la gente lo cree, lo abraza y al ratito vienen los choques, al ratito ¿qué pasó Dios contigo, verdad? Y se le empieza a culpar a Dios por cosas que Dios no hizo, sino que lo hicieron otros
desvergonzados, ¿verdad? Y otras cosas más que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Yo lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Y que es muy similar, lo van a tener ahí a la Reina Valera o otras. Es una versión textual muy precisa, muy precisa. Versículo 28 dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente, Dios ha designado literalmente ha puesto a algunos, ¿verdad? Ha colocado a algunos, pero Dios ha designado primeramente, digan conmigo, primeramente. Aquí lo estoy viendo cuando mueven la boca. Primeramente ha puesto apóstoles, dice en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar y hoy vamos a alcanzar a ver solamente el primeramente. Solamente vamos a poder ver hoy primeramente, ¿verdad? Lo que está en primeramente. Entonces, miren, nuestro Dios es tan maravilloso, mis amados, que nos ha provisto, ¿verdad? Que ha provisto para las necesidades del funcionamiento de su iglesia. Ha provisto a hijos suyos precisamente para operar la iglesia en orden, para que sirvan a la iglesia en el orden que lo glorifica a Él y que nos edifica a nosotros, ¿verdad? En ese orden que establece la gloria de Él, en ese orden que establece la soberanía de Él, que establece la gloria de Él y por lo tanto también lo glorioso que es la iglesia. El asunto cuando se empieza a servir fuera de orden, dice, a veces pues yo creo que también les ha pasado esto, pero de repente uno entra a lugares en que dices, esto es una iglesia, esto parece un manicomio, ¿sí? Esto no glorifica en absolutamente en nada a Dios. O a veces uno entra a una iglesia y dice, pues esto no es otra cosa más que una conferencia de motivación personal, ¿verdad? De pensamiento positivo y de metafísica y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se dan. No. Dios es maravilloso y repito, ha provisto para las necesidades del buen funcionamiento de su iglesia. Y para ello ha provisto gente, ¿sí? Dios nos indica, ¿verdad?, en su palabra que Él ha designado, que Él ha puesto. Y miren, la expresión que Dios ha designado o que Dios ha puesto, en el texto original, la implicación que tiene todo el contexto es que el propósito que Dios ha designado es para el beneficio en este caso es para el beneficio de la iglesia. Es decir, que Dios ha asignado. Es como cuando uno dice, te voy a asignar esta cantidad para que vayas al supermercado y compres comida, ¿ok? Es decir, se asignó para el propósito y no es, imagínense, ¿no? Yo te asigno esta cantidad para que vayas y compres comida al supermercado, ¿verdad? Y al ratito regresas con ropa y unos zapatos y dices, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer sopa de bota y vamos a hacer una ensalada de camisa, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Porque esto estaba designado para esto, no para esto otro. ¿Me doy a entender? Ese es el sentido que tiene, que Dios ha designado, ¿verdad? Entonces, ¿para quién es el beneficio? ¿Para quién designa a Dios? Bueno, para el beneficio de la iglesia, no es designado para el beneficio de quien fue puesto. Es decir, cuando un ministerio, tengo que hablar ahorita en términos generales, cuando un ministerio es puesto por Dios en una congregación, es para el beneficio de la iglesia, no para el beneficio del ministro. Cuando un pastor es puesto en una congregación, no es para el beneficio del pastor, no es para usufructo personal del pastor, es para el beneficio de la iglesia. Ese es el propósito. Y cuando uno se sale de ese propósito,
a mí me aterra a los que utilizan la iglesia para un beneficio propio, porque le van a tener que dar cuentas muy serias a Dios, porque Dios se lo toma muy personal esto, ¿ok? Porque es su iglesia. Entonces, por eso, miren, yo aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar en más detalles, pero debemos de ser muy balanceados en todo esto, ¿verdad? Hablando de los ministerios, porque hay extremos, ¿sí? Unos se caen de un lado del caballo y otros se caen de otro lado del caballo. Ya conocen esa expresión, ¿verdad? Cuando uno va arriba de un caballo o de una moto, ¿verdad? Pero me gusta el caballo, uno tiene que ir centrado y uno se va balanceando, ¿verdad? Uno va ahí balanceándose continuamente, ¿verdad? Se está balanceando continuamente. De repente hay movimientos y mueve una parte del cuerpo para acá y mueve otra parte del cuerpo para allá, pero continuamente nos vamos balanceando. Si no hacemos eso, o nos vamos de un lado, ¿verdad? O nos caemos del otro. Y lamentablemente han habido esos desequilibrios, esos desbalances dentro de la iglesia, que son los que desgraciadamente surgen a la superficie y las que golpean a la gente, ¿sí? Entonces, si es cierto, fíjense bien lo que les voy a decir, si es cierto que hay ministerios, si es cierto que hay pastores que se han aprovechado de la iglesia, si es cierto que hay ministerios que se han aprovechado de pastores, ¿verdad? Sí es cierto que hay muchos aprovechados, que se han aprovechado. Y déjenme decirlo, hay muchos pastores que sí que han esquilmado, ¿verdad? Que han expoliado a las ovejas. Pero escuchen bien, y que las han maltratado. Pero también hay congregaciones que han maltratado a los pastores. También hay congregaciones que no han cuidado a sus pastores. También hay todo lo contrario. ¿Sí me explico? Está fuera de balance. Entonces tenemos que ser muy balanceados. Todos tenemos responsabilidades. Como hijos de Dios, todos tenemos responsabilidades. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entrar ya en más detalle. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Así ahora sí que con los deditos para arriba para saber si ahí vamos avanzando. Entonces, si ustedes vieron ahorita, hubo una lista, se las repito muy rápido, ¿verdad? Dice primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Hay una lista en este versículo, pero esta lista no es complementaria a la que se están exponiendo entre los versículos del 8 al 10 del mismo capítulo, ¿verdad? Ciencia, palabra de conocimiento, palabra de fe, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? No es complementaria a lo que se expone ahí, sino que aquí, en este caso, no se está refiriendo propiamente al don, a un don en particular o a esos dones en particulares como habilidades. Escuchen bien, aquí, en este punto, ya está hablando de creyentes con dones. ¿Ok? Digan conmigo, creyentes con dones. Es decir, con creyentes que han sido capacitados con dones, con creyentes que han recibido dones y que ya están operando. Para esos que ya han recibido, que ya tienen esos dones, porque todos como creyentes recibimos dones, pero que ya se están poniendo en operación dentro de la iglesia, dentro de la congregación, debe de haber un orden muy claro. Porque otra vez el desorden, mis hermanos, lleva al caos en una congregación, ¿sí? Ayer simplemente cuando tuvimos la reunión de Biblia, Hermanos y Cafecito, ¿verdad? Que estuvo muy rica, por cierto, se mencionaba esto, ¿verdad? De cómo se comete luego el error de que en una congregación, sobre todo cuando están empezando, y que a veces el pastor puede estar muy bien intencionado, pero le falta instrucción, le falta asesoría, pues, tantas cosas que luego podemos carecer como pastores, pues está ahí y uno ve la necesidad, ¿verdad? Y de repente llegó una familia, llegaron un par de hermanos, ¿verdad? Y pues bienvenidos, porque nos da gusto que llegue gente, ¿verdad? Que deseen escuchar de la palabra de Dios, que deseen crecer en su fe, y a las que les podamos servir, nos da gusto, esa es la verdad.
¿verdad? Porque, o sea, lo vemos como algunos lo vemos como una oportunidad que Dios nos da para servirles y gente que Dios nos está confiando para servirles. Entonces, bueno, esa es una bendición, ¿sí? Y uno luego puede ver a la gente así, ¿verdad? Cuando carece de instrucción bíblica y los ve y ¡ay, qué tremendo!, ¿verdad? Y ya en la plática, oiga, hermano, no, pues fíjese que yo vengo de la iglesia de no sé dónde, ¿verdad? Y yo tenía un grupo, ¿verdad? Es más, aquí con mis hermanos teníamos un grupo que se llamaban los Tremendos Gadarenos, ¿verdad? Y ministrábamos la música. ¡Ah! Hermano, gloria a Dios, ustedes ministran la música. Ay, sí, ay, gloria a Dios, porque aquí, fíjense, y estábamos orando. Hermanos, ¿podrían ministrarnos en la alabanza la semana que entra? Claro que sí, hermano, gloria a Dios, con mucho gusto, ¿verdad? Y a ratito el hermanito acá, sí, a mí el Señor me usaba en la predicación. ¡Ah! Hermano, usted predique, pase, compártanos de la palabra. Y mi esposa es profetisa. Gloria a Dios, qué bendición. Y les dan lugar y se hacen unos batideros que no les cuento. Se hacen unos enredos, puedo decir, unos enredos del demonio, porque eso es lo que son. ¿Sí me explico? Enredos del demonio ahí y tremendo, y es todo un desorden, ¿verdad? Porque no tienen claro que dentro de la iglesia debemos de servir con orden. Y es por eso que la palabra de Dios dice, el Señor dio a la iglesia, dio gente capacitada, creyentes capacitados con habilidades, ¿verdad? Pero no solamente habilidades espirituales, sino que ya ha tratado con ellos y los ha puesto ahí, ¿verdad? Dice primeramente, y eso nos dice que Dios establece un orden para todas las cosas y que va habiendo un orden y que dentro de la operación de la iglesia va habiendo un orden. Por supuesto que hay una espontaneidad. Por supuesto que debemos de tener la capacidad de ser flexibles y de movernos y ser sensibles a todo eso, pero siempre en orden. La Escritura dice que se haga todo en orden y decentemente. Y muchas veces se cae en indecencias, en desórdenes muy fuertes, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, debemos notar, póngame atención aquí, porque a la hora de que estaba viendo todo esto, que estaba revisando todo esto, pues uno se encuentra con perlas, ¿no? Ahí en la palabra, cuando uno hurga un poquito en ese terreno. Y debemos de notar que es Dios quien pone a los creyentes en el cuerpo, a esos siervos, pero esos miembros del cuerpo los capacita con dones, ¿verdad? Y siempre tratados, como mencioné hace un momentito, sí les ha dado dones, pero ha tratado con ellos en su carácter, miembros maduros en la fe. Es importante entender esto, ¿verdad? El hecho de que yo sepa mucho, eso no me habilita, como el hecho de que no sepa mucho no me deshabilita. Es la gracia de Dios la que me habilita, pero también tiene que haber un crecimiento. Y en esa gracia y cuando nosotros ponemos por obra dentro de la gracia de Dios y que estamos siguiendo y obedeciendo, andando de continuo en el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, pues estamos siendo edificados, dándole respuestas a Dios, empezamos a ser edificados y vamos madurando, vamos creciendo. ¿Cuántos quieren madurar en el Señor? ¿Cuántos quieren ser maduros? ¿O cuántos quieren quedarse con su chupete ahí, verdad? Con su chupón, con su pacifier, pues ahí, ¿verdad? Ya 250 años en Cristo y todavía con su bibi, ¿verdad? Y con su chupete ahí y su osito de peluche acá, ¿verdad? Y con la necesidad de cambiarles pañales, ¿verdad? Pues cuando algo así pasa, dices, no ha madurado, hay un problema aquí. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos, que maduremos y nos va colocando de tal manera, ¿verdad?, en que nosotros podemos ser de bendición para el cuerpo, pero al mismo tiempo maravillarnos, ¿verdad?, al ver cómo Dios está obrando, pero Dios en sus tres personas, ¿sí? Vemos a la Trinidad obrando en la edificación de la iglesia, en la madurez de la iglesia, de los miembros, de una manera impresionante. Y nada más tomen nota con esto porque aquí voy, pero sí rápido, ¿verdad? Lo número uno que podemos ver en esto, vemos nosotros que el Padre,
es el que llama al ministerio. El Padre llama al ministerio y eso lo encontramos, no me voy a detener ahorita por cuestión de tiempo, pero eso lo encontramos ahí en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Primera a los Corintios, ¿verdad? Ahí el Padre es el que llama para el ministerio. Después nosotros vemos cómo el Hijo le regala dones a la iglesia. Es decir, cómo el Hijo le regala esos ministerios que el Padre llamó, ¿verdad? Se los regala a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros, los creyentes. Ese es el cuerpo de Cristo. El Padre llama, selecciona en su soberanía y en su sabiduría, ¿verdad? Todo operando ahí y dice, este miembro yo lo llamo, y el Hijo toma ese miembro y se lo regala a la iglesia, ¿verdad? Y eso está ahí en Efesios 4:11. Y vemos número 3, como el Espíritu Santo entonces a ese miembro lo dota, es decir, le da dones, le da habilidades muy particulares para que pueda hacer el servicio que se le encomendó para la edificación de la iglesia. Y eso lo vemos nosotros aquí en el capítulo 12, ya pasamos por ahí en los versículos 4, en el 7 y en el 11. ¿Está bien? Entonces la relación de esos creyentes capacitados para edificar a la iglesia, o esos ministerios, como también se les llama, ¿verdad? Pues Dios los pone en un orden que muestra la prioridad en los dones para el desarrollo de la iglesia. ¿Cuántos saben que ordenar a las prioridades es muy importante? A ver, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que cuando no tenemos las prioridades bien ordenadas, caminamos en pos del desorden? ¿Sí? Y esto es como, lo podemos, o sea, prioridades tiene que haber en todo, en la parte material, en la parte espiritual, en la parte sentimental, en todo tiene que haber prioridades y tiene que haber un balance y tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Ese balance, acuérdense, para no caernos de un lado del caballo y luego del otro, ¿verdad? Para no andar así, sino poder ser estables y poder avanzar un montón, ¿verdad? Y muy seguros, muy estables. Entonces, mis amados, vean qué importante es que en todo esto podemos ver siempre la bondad y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Como, repito, Él provee para la iglesia, escuchen bien, en cumplimiento del deseo y de la promesa que el Señor Jesucristo hizo. Esto es muy importante. Es decir, Dios es fiel a su palabra. Dios cumple su palabra. Y oigan, nuestro Señor Jesucristo, Él prometió y Él es fiel. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y el Padre es fiel al proveer de estos miembros, ¿verdad? A su iglesia. En respuesta, repito, al deseo y a la promesa de nuestro Señor Jesucristo de yo edificaré mi iglesia. ¿Lo ven? Es decir, yo me voy a encargar, yo me voy a asegurar de que mi iglesia sea edificada. Ah, pues ¿qué no somos nosotros los hermanos los que edificamos a la iglesia? Sí, efectivamente, nosotros somos el material y nosotros somos los obreros, ¿verdad? Pero la cabeza es Él, el que dirige es Él. Y se construye en función al arquitecto. Él es el que nos va diciendo. Él es el que establece los porqués y los porcómos. ¿Me explico? No nosotros. Nosotros simplemente rendimos nuestra voluntad a Él y somos materia para Él. ¿Estamos aquí? En ese sentido. Entonces, es por eso, por lo que Dios llama a ciertos individuos que tomen una posición de una responsabilidad oficial dentro de la iglesia, déjeme decirlo así. Es decir, todos como dentro de una congregación, todos tenemos responsabilidad de edificar a la iglesia, pero dentro de la operación de la iglesia hay posiciones oficiales, déjenme decirlo así, de responsabilidad que deben de ser ordenados para eso. Y que no solamente es decir, ya te ordené y te dejé ahí, no, es yo te ordené, pero también veo lo que estás haciendo, también entender que eres auditable, entender que todos se deben de sujetar los unos a los otros. No sé si me explico con todo esto, pero hay una responsabilidad, hay una posición oficial dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es cierto que los miembros de la iglesia colaboran en lo práctico, en todo esto, en dar respuestas, en apoyar.
en ordenar, en instalar hermanos en las posiciones, ¿verdad? Que van a utilizar, pero escuchen bien, un pastor no se puede, un ministro no se puede ordenar a sí mismo. Eso es algo ilegítimo. Un pastor no puede decir, bueno, a partir de hoy yo me levanto como pastor, o peor aún, ¿verdad? Más ahorita lo vamos a ver ahí. No, a partir de hoy yo soy un profeta, ¿verdad? O yo soy un evangelista, o yo soy un pastor, o yo soy un maestro, un apóstol, ¿verdad? O peor aún, ¿verdad? Esas reuniones que mencioné ahorita. Oh, yo siento del Señor que tú, ¿verdad? Sí, tú que estás ahí. ¿Sí? Y empezamos con eso. A ti el Señor te llama y a partir de hoy vas a hacer lo que quieras, el ministerio que te guste, ¿verdad? Vas a ser el apóstol de Londres. Y el otro se la cree. Y tiene 15 días de convertido. Es más, todavía ni convertido está. Es la segunda o tercera vez que va allá a la iglesia, pero ya el otro le dijo, se la creyó, el otro pastor dijo, ¡ah! Por acá, y empiezan cosas. Y eso es ilegítimo. Pero entonces le dicen, no, sí está bien, pásale, y imponen las manos y lo ordenan y hacen muchas cosas, escuchen bien, sin que ese hermano haya pasado por un proceso, sin que ese hermano haya sido probado, es decir, que se le hayan encomendado cosas y que haya el testimonio, no de una persona, que haya el testimonio de 2 o 3 que lo hayan observado y que dicen, se le puede encomendar más. ¿Me explico? Cuando eso se hace es un peligro, hermanos. Por eso la Escritura nos advierte en eso. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22 se lee así. Repito, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. ¿Están listos? A ver, vamos corriendo para allá. Dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Escuchen bien, aquí cuando está hablando dice, no, yo no voy a orar por ti, pero yo no voy a imponer las manos, ¿verdad? Estás enfermo, pero, o no sé, ¿verdad? Al orar, no, es que la Biblia dice que no, que cuando estemos orando no impongamos las manos con ligereza, ¿verdad? No vaya a ser que traigas algún demonio ahí, algún pecado, y porque no está hablando de eso. No es lo que está hablando, no es lo que está diciendo, no es el contexto. Aquí el contexto es no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Esto es para ordenarlo al ministerio, para ponerlo a servir en la iglesia, para colaborar con la iglesia, porque de repente tú agarras, ¿verdad? Y déjenme poner un ejemplo, a lo mejor es muy bobo o muy burdo, como quieran llamarlo, o las dos cosas para que no batallen, pero de repente tenemos necesidad de un administrador aquí en la iglesia. Oh, si no, yo hermano soy contador, ¿verdad? Y ay, qué bueno, gloria a Dios pasa. Pero no ha dado testimonio de vida cristiana, no tiene buen testimonio, ¿sí? Es más, el testimonio que tiene es un tranza, ya se transó a medio mundo, a 2, 3 hermanos por ahí, ¿verdad? O de otra congregación, o de la congregación, les pidió prestado, nunca les pagó, y cuando le dijeron, ay hermano, pues ahorita necesito, no, pues ¿y el amor? Entonces, ¿qué? Explico que salen con esas cosas y luego el pastor, ay, ¿verdad? Pásale hermano, vamos a imponer manos, lo está haciendo con ligereza. Es lo que dice, no hagas eso. Debe de haber un orden, debe de haber un proceso. Cada uno de los que van a estar sirviendo debe de haber un proceso. Por eso cuando se inicia una iglesia, toma tiempo el acomodar cosas. Uno no puede llegar y copiar y pegar un mismo esquema. Hay un orden. A no ser de que llegues con toda una estructura ya, con toda la gente lista para servir, y aún así no es lo ideal. Porque quienes deben de estar sirviendo, quien es preciso que estén sirviendo, son hermanos que tienen sus vidas entrelazadas. O sea, voy a poner un ejemplo. ¿En quién confiaría, verdad, para que esté al frente de la escuela infantil, por ejemplo?
¿verdad? De estarle dando clases a los niños y que esté coordinando a los maestros. Alguien que usted no tiene ni la más remota idea de quién es, de cómo es, o alguien que sabe, que ama al Señor, que teme al Señor, que es ordenado, que es respetuoso, que es amoroso para con los niños. ¿Sí me explico? ¿A quién se los confiaría? O déjeme ponérsela más fácil. ¿A quién le confiaría? Los que tienen o han tenido hijos más chicos, pero hipotéticamente que todos tenemos toddlers, ¿verdad? Que tenemos ahí niños pequeños y voy a llamar a alguien que me ayude porque voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Y necesito que alguien la haga de babysitter aquí y con él o con ella, ¿verdad? Y le voy a dejar. Y llega, le voy a encomendar para que cuide a mi bebé de 1 año y medio al niño de 5 años, ¿sí? O se lo voy a dejar a una persona que es madura, que yo conozco, que ya he interactuado con ella, que mi vida está conectado con la vida de ella y que hay un nivel de confianza. ¿Quedó claro el asunto? Ok, así funcionan los ministerios dentro de la iglesia. Porque son encomiendas que Dios va haciendo, ¿ok? Y que también el pueblo lo va asimilando y que lo va abrazando. ¿Me explico? Y cuando está en la línea de Dios, también ahí cae muy bien. Entonces, por eso dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Entonces, regresamos. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo algo aquí, mis amados? ¿Sí? Ok. Entonces, regresamos al versículo 28 de 1 Corintios 12, en donde nos dice que Él primeramente puso apóstoles, o que puso primeramente apóstoles, ¿verdad? Aquí hay dos palabras que quiero mencionar así muy rápido. Lo primero que es primeramente, esa es la palabra en el griego que es proton, que quiere decir que es primero, que es primario, que es lo primero, lo que va en primer lugar, escuchen bien, en tiempo y en orden. ¿Sí? Es de donde sale la palabra prototipo. Pero es lo primerito que va. ¿Sí? Ese es el orden. Es lo primero en tiempo y en orden. A eso se refiere esa palabra. Y apóstol es la palabra apóstolos. En este caso es un enviado, es un mensajero. ¿Están listos? Porque aquí ya vamos a entrar ya directo, aquí nos vamos a echar ya un clavado. Entonces, escuchen bien, el término, aquí cómo se está utilizando, primeramente apóstoles, ¿sí? El término está en plural, apóstoles, no dijo en primer lugar un apóstol o apóstol, no, lo está mencionando en plural. ¿Por qué se refiere a esto? Porque está hablando de un grupo de apóstoles, ¿ok? Está hablando precisamente de los 12. Aquí se está refiriendo a ese colegio apostólico instalado por el Señor, que evidentemente pues uno se ahorcó y otro fue añadido, ¿sí? Es decir, uno fue reemplazado y otro fue añadido. Aquí están incluidos Matías y el apóstol Pablo, que él fue especialmente llamado como apóstol a los gentiles. Y aquí se está considerando este término primeramente, es decir, esto es para la iglesia. Cuando dices primeramente el Señor puso en la iglesia, aquí se está refiriendo a la iglesia en general. Los términos son generales, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros aquí con eso? ¿Sí o no? Entonces, escuchen bien, el término en plural, apóstoles, se está refiriendo en este caso muy concreto al cuerpo colegiado de apóstoles instalados por el Señor Jesucristo, que incluye a Matías, como lo vemos ahí en Hechos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1, y también incluye al apóstol Pablo, cuando ya fue llamado como apóstol a los gentiles. Y no solamente eso, o sea, es que ambos, tanto Matías como Pablo, fueron aprobados por los apóstoles, por los que habían estado en el Señor, porque reconocieron que el Señor había estado con ellos, ¿sí? Eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Ellos reconocieron que el Señor había estado con ellos presencialmente, que ese es el requisito indispensable, digan conmigo, requisito indispensable para ser uno de los apóstoles
puestos por el Señor para el establecimiento de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Entonces, en sentido general, y subrayen por favor esto, en sentido general, y anótenlo para que no le digan y que no le cuenten que la luna es de queso, ¿verdad? Que el término hace referencia aquí, en un sentido general, aquí me estoy moviendo, cuando se dice apóstoles, porque para nosotros escuchamos el término apóstol y nosotros lo ubicamos de inmediato con con un rango, con una jerarquía eclesiástica. Pero en los tiempos que se está, ahora sí que en los tiempos de los apóstoles, cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesucristo y desde antes aún, la palabra apóstol no quería decir alguien que está puesto primeramente en la iglesia. El sentido general de la palabra, del término general de la palabra apóstol, quiere decir un enviado, alguien que es ordenado para una misión, alguien que se le encomendó algo, ¿verdad? Que un grupo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, en un sentido general, no estoy entrando por la iglesia, en un sentido general, un grupo tomó a alguien, ¿verdad? Le encomendó una misión y lo envió. Ese es el sentido general. Por eso, les voy a dar un ejemplo bíblico de esto, ¿sí? En este sentido, escuchen bien, váyanse yendo ya a Filipenses capítulo 2, porque en este sentido general es que se llama apóstol a Epafrodito, ¿sí? Como un enviado simplemente de la iglesia de Filipos. Epafrodito era un miembro de la iglesia que estaba en Filipos y que fue enviado por la iglesia en Filipos para llevarle una ofrenda de amor al apóstol Pablo. Vamos a verlo ahí en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 25. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Filipenses 2:25 dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero. Escuchen bien, aquí está traducido así como su mensajero, pero literalmente es apóstolos. En el texto original se utiliza la palabra apóstol. ¿Lo están viendo? O sea, hay un sentido general en el uso de la palabra. Es decir, la iglesia en Filipos, ¿verdad?, encomendó a Epafrodito una misión muy particular. Llévale esta ofrenda, ¿verdad? Tú eres un servidor de aquí de la iglesia, eres una persona madura en quien se confía en ti, tienes estas características, así todos confiamos en ti, ¿verdad? Llévale esto al apóstol Pablo, que era conocido por Pablo, y Pablo le dice colaborador y compañero de batalla, o compañero de lucha, o compañero de milicia, como ustedes quieran. Es decir, hemos andado juntos ya en el rigor de la lucha, ¿sí? Hemos estado compartiendo juntos el evangelio, has estado conmigo, yo te he estado enseñando, pero te está utilizando la palabra apóstol. Entonces dice, entonces él era uno de los apóstoles. En un sentido general sí, porque en un sentido general fue enviado con una misión. No sé si estamos aquí, ¿sí? Y esto, ahí está ese sentido general, y esto es muy importante entenderlo, ¿ok? Repitan conmigo, sentido general, ¿ok? En sentido general, el término apóstol simplemente quiere decir un enviado, un mensajero, ¿ok? Así de sencillo. Alguien a quien se le encomendó que hiciera algo y se le da todo el soporte, ¿verdad? Y tiene el respaldo y tiene la aprobación de un grupo, ¿ok? De un grupo de personas. En este caso mencioné yo ahorita Epafrodito, pero en el mundo secular, vamos a decirlo así, se les llamaba, fíjense que cuando se les llamaba apóstol o apóstoles a un grupo de personas, ¿verdad? Juntaban 2, 3 barcos por ahí o un barco grande y eran algunas familias que llevaban mercancías, que llevaban todo lo de una región e iban a otro punto de la tierra y llegaban para establecerse en ese lugar para hacer una conexión
comercial de intercambio de ese lugar a donde ellos eran enviados con el lugar desde donde los enviaron. ¿Ok? Esos eran unos enviados y esos enviados llevaban mercancías, llevaban una cultura, llevaban muchas cosas. ¿Ok? Religión, filosofía, pero eran enviados para establecer eso en otro lugar y para establecer una relación con ese lugar. ¿Ya quedó claro? Ese es el término general de apóstol. Pero, ahora sí, digan conmigo, pero en sentido específico, y anótenlo también esto, el sentido específico comprende solamente a los 12 apóstoles y a Pablo. Es decir, comprende a los 12 apóstoles, incluido Matías, que sustituyó a Judas, y al apóstol Pablo, nada más. Ese es el sentido específico. Es decir, solo ellos recibieron el don apostólico y solo ellos fueron acreditados con señales específicas de apóstol. ¿Sí? Solo ellos fueron acreditados por Dios, solamente ellos fueron llamados por Dios y enviados por Dios. Escuchen bien, ahorita voy a detenerme más, para establecer en la iglesia la enseñanza de Jesucristo. ¿Ok? Con señales muy particulares, muy específicas. Vengan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Se lee así. Entre ustedes operaron las señales de un verdadero apóstol. Entre ustedes, repito, se operaron las señales de un verdadero apóstol, literalmente del apóstol, ¿sí? Él está diciendo a los corintios porque decían, no, bueno, pues nosotros habíamos oído que los apóstoles, pero decían que Pablo no era un verdadero apóstol, ¿verdad? Él fue el que fundó la iglesia ahí en Corintio, pero decían, no, tú no eres un verdadero apóstol. Y fíjense que la razón por la que estos tremendos corintios, o una de las razones que decían que Pablo no era un verdadero apóstol, es que Pablo no les pedía dinero. Así de tremendo el asunto. Esa es una de las cosas. Luego vamos a entrar más por ahí, ¿verdad? Cuando Pablo hace la defensa de su apostolado, pero le está diciendo, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Es decir, hay otras señales, es decir, hay otros que se dicen apóstoles que andan haciendo señales, pero las señales que están haciendo no son las de un verdadero apóstol. Son las de un milagrero, estafador muchas veces, que es lo que vemos hoy pululando, ¿sí? Tal señal y cosas tan bizarras, tan contrarias, cosas que rayan aún en la misma hechicería, ¿sí? Y otras en la demencia, completamente. Y muchos dicen amén a eso, como los corintios, igual. No hay mucha distancia, hay distancia en tiempo, pero no en el corazón. Entonces dice, con toda perseverancia. Un apóstol es perseverante. Está ahí, llueve, truene o relampaguee, me dijeron, dieron respuesta, no dieron respuesta, aquí estoy. Ese es un verdadero apóstol. Dice, con toda perseverancia. Las señales fueron perseverantes, no fue ahorita sí y ahorita no. Fue constante, estaban respaldadas continuamente. Dice, por medio de señales, prodigios y milagros. También se traduce milagros como obras de poder. ¿A qué se refiere todo esto? Cosas muy impresionantes, ¿sí? Pero cosas que no son trucadas, porque saben que hay muchas cosas hoy en día que son trucadas y que muchas de esas cosas son simplemente manipulación. ¿Sí sabían eso o no? No recuerdo y ni quiero recordar el nombre del tipo ese, ¿verdad? De ese pandillero del evangelio, ¿verdad? Que traía a tantos así y en internet y habían videos y que convertía el agua en vino y en unas reuniones y que hacía hasta no sé por dónde, ¿verdad? Y ubicaron que eso era una reacción química nada más que estaba haciendo, que estaba trucando. No sé si ustedes supieron, en México, lamentablemente, ¿verdad? Aunque fíjense que lo último que yo supe es que esta persona
había corregido, gracias a Dios. Pero anduvo un tiempo el asunto del polvo de oro, ¿no? ¿A cuántos les tocó eso? ¿Supieron de eso? Que en las reuniones y que cae polvo de oro y que plumas de ángel, pero el polvo de oro, ¿alguien lo ubicó eso? ¿Alguien supo de eso o no? Reuniones del polvo de oro, ¿verdad? Y ahí llegaban y andaban todos brillantes y andaban todos acá y en algunos lugares muchísimo más que en otro. Bueno, les voy a decir cómo estaba el asunto. Y esto es certificado con notario público. Por ahí, algún hermano, ¿verdad?, que dijo, a ver, ¿cómo está este asunto con este ministerio, ¿verdad? Y todos, ¡ay!, ¿verdad? Y por supuesto les bajaban los dineros y los invitaban. Pregúntenme cuánto decía de palabra, porque yo la escuché a esa persona varias veces, ¿sí? Y dices, de palabra de Dios, de palabra no traes nada, ¿sí? Mencionas algunas cosas y lo que mencionas está torcido. Y bueno, todas estas señales, que pues, te lo estoy mencionando aquí, pues bien distorsionadas. El caso es que alguien por ahí dijo, a ver, y yo supe de dos casos, uno de ellos pues muy cercano a mí, ¿verdad? De hecho, el que hizo la prueba dijo, a ver, vamos a llevarnos este polvito. Ese que dijo, a ver, vamos a llevarnos este polvito, pues resulta que es un joyero, fíjense. Un hermano en la fe, y dijo, vamos a ver si es cierto que esto es oro, y le hizo pruebas con ácido de oro. ¿Saben qué pasó? A la hora de que le echó, se quemó, era plástico. Y de hecho yo por ahí, en alguna parte, no sé si ya lo perdí o se me borró, pero yo tenía de otro hermano en otra ciudad, ¿verdad? Que lo mismo, lo llevó a un laboratorio a hacer un análisis. Díganme qué fue esto. Y era, bueno, en México le dicen diamantina, de ese que uno compra en una papelería, ¿verdad? Ahí que lo hace, sale acá y ¡ay!, sale el polvo así. Bueno, eso era. Y lo que hacían, en donde se veía que llegaba en más y polvo de oro, eran los lugares en donde había un sistema de aire acondicionado o un sistema único de ventilación. Entonces, había algún tremendo, ¿verdad?, que en tanto estaban todo por ahí, se iba a esa parte y echaba ese polvito al sistema de ventilación, y por el sistema de ventilación caía. Pues está diciendo, no, señales de un verdadero apóstol. ¿Estamos aquí? A estos, ¿verdad?, a esos que hicieron esas señales de verdaderos apóstoles, esos que fueron encomendados por Dios, esos 12 y el apóstol Pablo, a ellos se les conoce como santos apóstoles. Vengan conmigo a Efesios 3, capítulo 5. Yo espero no estarlos aburriendo, ¿sí? Y si los estoy aburriendo, pero si están aprendiendo, gloria a Dios, porque tampoco quiero entretenerlos. Lo que quiero es que aprendan, ¿ok? Porque lo que necesitamos es instrucción bíblica y abrir los ojos y estar despiertos y que el discernidor vaya pero súper sensible en todo esto. Efesios 3, 5 dice que en otras generaciones se está refiriendo al misterio oculto, el misterio que había estado guardado por ahí, por Dios. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, los apóstoles, ellos fueron receptores de la revelación de Dios, de ese misterio oculto, y que ese misterio oculto que estaba oculto, que estaba guardado. Oculto no quiere decir ¿verdad? Todo así, que se tiene que tener un conocimiento especial, particular, ser un elegido de un cierto grupo, de una cábala secreta por ahí. No. No está hablando de eso, simplemente quiere decir que estaba guardado, que estaba velado, ¿sí? Que Dios le había puesto, que Dios lo había cubierto y que no lo había dejado ver hasta que se lo reveló a ellos. Y esto es la iglesia, es la formación del cuerpo de Cristo, fíjense. ¿Sí? Entonces, ellos fueron los que recibieron esta revelación. Ellos fueron los que recibieron la encomienda y la instrucción directa por parte de Dios y la revelación por parte de Dios de la doctrina para la iglesia. ¿Sí?
Entonces no hay ninguna razón bíblica que nosotros podamos encontrar en el Nuevo Testamento para pensar que hay más apóstoles, que hay un grupo de apóstoles más grande que pueden venir y establecer doctrina dentro de la iglesia. Escúchenme muy bien, por favor. Escúchenme muy bien lo que voy a decir en esto. En el sentido especial o en el sentido específico que acabamos de mencionar, el don de apóstol, el ministerio de apóstol se da para establecer, entre otras cosas, todas las bases doctrinales de la iglesia. Ese es el fundamento apostólico. Eso es lo que la Biblia le llama la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y toda la revelación que está formada o que nosotros tenemos ya formada en la Escritura, en la Biblia. Para eso se dio, para establecer doctrina. Es decir, los apóstoles fueron desde un inicio solamente esos 12 y el apóstol Pablo los que fueron llamados por Dios para establecer la doctrina dentro de la iglesia. Por eso cualquiera hoy en día que se levante y diga yo soy un apóstol y yo tengo la autoridad para establecer esto dentro de la iglesia, para establecer esta doctrina porque yo soy llamado apóstol por Dios para esta nación o para lo que sea en esta iglesia, yo soy el apóstol de esta iglesia y yo establezco esto aquí. Escuchen bien, cuando ustedes oigan a alguien hablando de eso, ustedes están delante de un falso apóstol. En ese momento ustedes están viendo ahí a un mentiroso, porque un verdadero apóstol solamente fue puesto para establecer y ese grupo no hay más. Entonces ya no hay apóstoles en el sentido específico, no. En el sentido general, sí. En el sentido general de la palabra, sí. Pero en el sentido específico, para establecer doctrina en la iglesia, no. Nadie más puede establecer doctrina en la iglesia. La doctrina fue establecida, ¿sí? Y eso no es, bueno, pero es que fue establecida por Pablo. No, es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Por eso ellos tenían que haber estado con Cristo, haber recibido la palabra de Cristo. ¿Sí me explico? Y establecerla como enseñanza. Miren, este pasaje que voy a leer, vengan a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, a partir del versículo 19 hasta el versículo 22, es una maravilla. Nos vamos a extender un poquito más hoy en el tema de hoy. ¿Está bien? ¿Me aguantan unos 20 minutos, 15 a 20 minutos más? ¿Sí me aguantan o no? Ok. Dice, versículo 19 de Efesios 2. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, dices, gracias a Dios, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque son de la familia de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque dices, Señor, me adoptaste y no solamente me hiciste de tu familia y no solamente me hiciste tu hijo, tu hija por adopción, es que también pusiste tu vida dentro de mí. No solamente me diste tu apellido, por así decirlo, es que me diste tus genes. ¿Me explico? Espiritualmente, sí, no solamente recibí tu nombre, la adopción, es que también recibí toda tu genética, todo tu ADN, ¿sí? Toda tu vida espiritual, o sea, toda tu vida ya la tengo yo, me adoptaste y me hiciste tu hijo y tu hija no solamente por adopción, pero es que también me diste la vida. Eso es una maravilla y entonces yo ya no estoy como un extranjero que no tiene derechos, que no tiene... No, yo ya te pertenezco a ti, Señor. Ya formo parte, ¿verdad?, de los santos, soy de tu familia. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Es que la iglesia es la familia de Dios, mis amados. No solamente es el cuerpo de Cristo, esta es otra figura preciosa, es la familia de Dios. ¿Y cuántos saben que dentro de la familia debe de haber un orden? ¿Cuántos saben que en el momento que en la familia ¿cuántos saben que en el momento en que los hijos le faltan el respeto a los padres hay problemas? ¿Cuántos saben que en el momento en que el padre le falta el respeto a la esposa, ¿verdad? Que deja de que hace cosas, se convierte en un caos?
o que la esposa al esposo, o sea, todo eso, los padres a los hijos a los padres, cuando no conservan, cuando no guardan el orden establecido por Dios para la familia, entonces, mis amados, en muchos casos hay dolor y en muchos casos no solamente hay dolor, pero hay ruina. ¿Cierto o no? Porque es un Dios de orden, es un Dios de prioridades. Bueno, en la familia de Dios hay orden, hay prioridades. Y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Dice versículo 20, están, es decir, nosotros como creyentes, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahorita voy para allá. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, no hay otro fundamento. La piedra angular es Cristo y toda esa, escuchen bien, todo eso que se llama ese fundamento, miren, la piedra es una cosa, la roca es Cristo. ¿Estamos aquí? La roca es Cristo. Lo que une, escuchen bien, lo que une a la roca con la casa es el fundamento, son los cimientos. No sé si me estoy dando a entender, no sé si lo alcanzan a ver. En una casa, ¿verdad? Se hacen cimientos, se hace una zanja, ¿cierto o no? Yo les he en otras ocasiones he utilizado esto. En la casa en México que Dios nos permitió construir, está en una parte donde es una colina y está en alto, ¿sí? Bueno, allá es un desierto y hay mucha arena, es mucha piedrecita. Bueno, pero en esa colina no todo es arena, sino sería una duna, es una montañita. Y en ese cerro o en esa colina hay roca. Bueno, cuando se iba a excavar, nosotros dijimos, ¿sabes qué? No hagas una cimentación nada más así que metas unos cuantos centímetros. No. Agárrate a la roca, es decir, al cerro. Quita todo lo que esté a un lado, que sea de arena, y hasta que ya no puedas ir más para abajo, porque dices, esto ya pegué, ok, ahí pone el fundamento. Esa es la roca, y después se puso la cimentación, y hay unas partes en la cimentación de la casa, créanme hermanos, que son de más de 1 metro. La pura cimentación y de este ancho. ¿Ok? Sobre eso se edificaron los muros y sobre eso se edificó la casa. Lo que se ve es la casa, pero esa casa, eso que ustedes ven, está agarrado a la roca por el fundamento. ¿Está claro? Y lo que une, lo que aglutina es la convicción, es la fe. ¿Ok? Entonces, no sé si ya quedó claro de esta lección de ingeniería civil. ¿Sí? Pero entonces dice, él mismo es la piedra angular en quien todo el edificio, fíjense bien, nosotros no somos el fundamento, la iglesia no es el fundamento, la iglesia es el edificio. Hay otra figura, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, en Jesucristo mismo, la revelación de su palabra dada a los apóstoles, ¿verdad? Eso es de lo que está hablando. No estamos edificando sobre la persona de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas no son el fundamento. El fundamento es el mensaje, es la instrucción dada por Cristo. Por eso siempre el mensaje va primero, ¿sí? Es que hay un culto impresionante a la personalidad, ¿sí? Y eso no edifica. Pablo mismo a los Corintios dice, ustedes están con un culto a la personalidad, que yo soy de Pablo, que yo soy de esto, que yo soy de aquel. No, yo soy más espiritual, yo soy de Cristo, ¿sí? Eso es un culto a la personalidad. Dice, no, el fundamento, la roca es Cristo, el fundamento es la doctrina de Cristo. Ustedes son la casa. Pero, mis amados, esto métanselo en la cabeza. La iglesia no está edificada. El fundamento de la iglesia
no son los apóstoles, no son los ministerios, es el mensaje que esos ministros establecieron con respecto a Cristo, que Cristo mismo les dio, y Cristo es la roca. ¿Está bien? Entonces los apóstoles fueron a los que se les encomendó que establecieran la enseñanza que dio el Señor Jesucristo para la iglesia. Repito, ese es el fundamento. De eso es la enseñanza apostólica. Entonces debemos de remarcar siempre que la iglesia verdadera, escuchen bien, por favor, la iglesia verdadera continúa con el mismo mensaje de los apóstoles, con el mismo mensaje que nosotros vemos en las Escrituras, con el mismo mensaje que nosotros vemos en la Biblia. Ese es el mensaje apostólico, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, mis amados, que nos quede claro esto, ¿sí? En Hechos 2:42 se lee de la siguiente manera. Vengan conmigo, por favor, allá Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice de qué es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se dedicaban? A la enseñanza de los apóstoles. ¿Es lo que se le ocurría a los apóstoles? No. Es lo que Cristo les dijo que enseñaran. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia. Es decir, era la enseñanza que ellos recibieron directamente de parte del Señor, y ahora, como nos dice ahí en Juan 14:26, no vayan para allá, pero anótenlo, ¿verdad? Ahora son guiados por el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo les está recordando, les está trayendo a memoria, les está inspirando para escribir el Nuevo Testamento y dejarnos a nosotros la misma enseñanza. Escuchen bien, nosotros aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos la misma enseñanza que recibió la iglesia hace 2000 años en sus inicios. Métanse eso en la cabeza y en el corazón, por favor. Cualquier otra enseñanza fuera de lo que está en la palabra de Dios, que no es bíblica, no es verdadera, es una falsa enseñanza. Punto y se acabó. ¿Sí? No, es que esta es una nueva revelación. No, como han habido algunos. No, es que el apóstol Pablo, no, han dicho públicamente, no tenía la misma revelación que nosotros tenemos ahora. No, escribió la mitad del Nuevo Testamento y me estás diciendo que tú tienes más revelación que él, que ni siquiera el castellano dominas. ¿Me explico? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, en el sentido específico, este don, este regalo de Cristo para la iglesia, no es operativo el día de hoy. No, en el sentido específico ya no opera hoy. Es decir, no hay más fundamento ni más doctrina para la iglesia. Todo lo demás es otra cosa. ¿Está claro? No hay nuevas profecías en el sentido de que, bueno, pues, la semana que entra vamos a ver profetas también, ¿no? ¿Quieren aprender acerca de eso también? Bueno, es lo que estamos viendo. Entonces, en el sentido primario, ese don ya no es operativo. Es decir, ya no hay más apóstoles que vengan a establecer doctrina en la iglesia. En el sentido general, si hay apóstoles en los que se les encomienda, en el que una iglesia les encomienda una misión a otros, a uno o dos o un grupo de personas para ir y hacer cosas muy específicas. Se les encomienda a gente que ha sido probada y que ha sido aprobada. No solamente por uno o dos, no, ha sido probada, ¿verdad? Por un grupo de pastores. Ha sido aprobada por la congregación, tiene un buen testimonio delante de una o más iglesias. ¿Me explico? Eso es esencial y eso toma tiempo. Al ratito ahí te encuentras a que ya se sienten apóstoles y repito, tienen algunos de ellos, dicen, no, pues es que yo ya
yo tengo año y medio de convertido, pero yo soy un apóstol. Estoy hablando de un tema real, ¿sí? O cosas como lo que les dije la otra vez, ¿no? De otro tipo, ¿verdad? De otro individuo, del G12, ¿verdad? Diciéndole a la iglesia y públicamente, no, si nosotros seguimos este manual, si nosotros seguimos este sistema de G12 al pie de la letra, va a llegar un momento en que ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Digo, alguien que dice eso, no puede, eso no es, eso, miren, esa sabiduría no es terrenal, no es natural, esa sabiduría es diabólica. Esa sabiduría es diabólica. Y bueno, ahí lo dejo. Entonces, mis amados, lamentablemente sí ha habido esa corriente en los últimos años, y ya me estoy llegando aquí a la parte final, porque en los últimos años sí ha habido esa corriente de lo más antibíblica, ¿verdad? En donde algunos se han calificado a sí mismos como apóstoles y han pretendido ejercer una autoridad supuestamente apostólica sobre miembros de su iglesia, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que un enseñoreamiento sobre la grey. Son explotadores de los recursos económicos del rebaño. Y eso ha habido mucho. Yo le he mencionado hace algunos años, no hace mucho, pero le llamaron la reforma apostólica. Algunos de nosotros le hemos llamado la rabia apostólica, ¿verdad? La rabia profética y apostólica, ¿verdad? Y han seguido tantas cosas y hay no sé si todavía siga ahorita, no sé si esté vivo siquiera, ¿verdad? Pero un costarricense, no voy a decir su nombre, ya ustedes igual y lo saben, ni caso tiene mencionarlo al tipo, pero que él se decía apóstol de apóstoles. O sea, él se sentía con la autoridad como un apóstol para establecer apóstoles. Él se sentía con la autoridad de establecer doctrina en la iglesia y de asignarle a otros, ¿verdad?, bajo su dominio, que establecieran, que eran apóstoles, que establecieran sus cosas. Por supuesto que había una cuota de tantos miles de dólares. Si tu iglesia es de tantos miembros, tú me das tanto y yo te doy la cobertura. Y yo soy tu apóstol. ¿Y quién es tu apóstol? Ay, mi apóstol es fulano de tal. ¿Y cuánto le das? No, pues tan así. Así es como manejan las cosas esos tipos, esos pandilleros del evangelio. ¿Sí? Subyugan a líderes que se someten, ¿verdad?, a un supuesto apostolado, gobernando las congregaciones bajo una influencia con manifestaciones, como mencionamos hace un rato, ¿verdad?, de supuestas señales, de supuestas revelaciones que vienen de Dios, ¿verdad?, pero que nunca recibieron de Dios y que le dan una categoría de revelación divina, que piensan que tienen esa autoridad semejante a la de la Escritura y quebrantan, escuchen bien, voluntariamente, quebrantan la prohibición de añadir algo a lo que ya está escrito. O sea, voluntariamente. Entonces, esos falsos pueden ser apóstoles, pero son enviados por Satanás, que busca introducirlos a la iglesia, haciéndolos pasar como ángeles de luz, como un ángel de luz. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo a los Corintios les dice, es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ay, lo ven y ay, qué bondad, ¿verdad? Pero hay una imitación de ellos, de un malvado al que están siguiendo. Y lamentablemente esa falta de formación bíblica en la grey, ¿verdad?, que ellos promueven esa falta de formación, de instrucción bíblica. ¿Para qué? Pues porque los dejan como niños en Cristo, ¿sí? Los dejan como niños en Cristo que son incapaces de resistir, incapaces de soportar los vientos, ¿verdad?, con los que son fácilmente arrastrados de un lugar a otro por falsas doctrinas. Por eso ahí ves de repente pastores, iglesias que ahí van, ahí viene G12, ahí va este otro, ahí viene este otro, ya no son G12, ya son ahora acá, no, ya no son porque ya se dividieron y ya se volvieron a dividir y ya...
¿Cuál cuerpo de Cristo? Eso no es iglesia. Escuchen bien, dentro de la misericordia de Dios, puede que en medio de todo eso, por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios haya salvado a alguno que se haya arrepentido genuinamente y que le está siguiendo. Y yo aquí sé que hay algunos que Dios les mantuvo, aún a pesar de cosas así, Dios les mantuvo. Porque escuchen bien, Dios mantiene y Dios sostiene a los que son suyos. Pero los que andan buscando otras cosas, eso es otro asunto. ¿Estamos bien? En Efesios 4, y ya me voy para el final. Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles. Esto va en congruencia con el versículo 28 de 1 Corintios 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen bien, ¿para qué? Para hacerse ricos y para... No. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen bien, no para la edificación de ministerios que engañan y explotan la fe y la ingenuidad de los creyentes. Es que a mí el Señor me llamó para levantar este ministerio. No. Los ministerios son personas, son regalos, como literalmente, una manera muy específica, dados por Cristo a la iglesia para la edificación, para el fortalecimiento, para nutrirlos. Y si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 13 se van a encontrar que dice, para que los creyentes precisamente no estén como niños que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Sí? Que son engañados por la astucia de otros que hacen ardides que tienen artimañas, dice, del error, que enredan a otros. Entonces, mis amados, en este caso específico de los apóstoles, la función era de asegurar que la iglesia tuviera el cuerpo de doctrina y que se mantuviera. Ahora, un verdadero ministro, escuchen bien, un verdadero ministro, su función es precisamente asegurar que la iglesia siga caminando en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En la doctrina que enseñaron los que anduvieron con Cristo y que fueron establecidos por Él mismo, y no para venir a establecer nuevas doctrinas basadas en revelaciones personales. Por eso es que hay un montón de sectas, ¿sí? Ellos no tienen autoridad para eso, porque nada de eso sale de las Escrituras. ¿Está bien? Entonces, hemos aprendido algo, llegamos bien hasta aquí, hemos aprendido algo, ya se aclararon cosas en nuestro corazón. Hemos aclarado cosas con respecto a nuestro corazón, ¿verdad? No, que sí hay, que este es apóstol será, y no, ay, qué confusión, ay, Dios de mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ya, pero no, es que aquel es un apóstol y nada que ver. Absolutamente nada que ver con eso, ¿sí? Los ministerios, fíjense bien, aún en un sentido general, un apóstol en un sentido general se asegura de que la iglesia camine de acuerdo a la doctrina que Cristo estableció por medio de los apóstoles. Un verdadero profeta se asegura, ¿verdad? No trae nuevas revelaciones, se asegura de que la iglesia camine por la sana doctrina. Un evangelista se asegura, un pastor se asegura, un maestro se asegura de que caminen en la doctrina de Cristo, el fundamento, que estén bien unidos, bien sólidos, edificando una casa espiritual, como dice el apóstol Pedro. ¡Qué maravilla! Tenemos un Dios muy maravilloso en esto. Así que vamos a darle gracias y vamos a bendecir su nombre. ¿Les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor eterno para con nosotros, por toda esta bondad tuya, Señor, que nos enseña, que nos habla y que nos dejas ver, Señor, cómo son las situaciones y que debemos de estar alerta para no ser presa, Señor, de falsos argumentos y de falsos hermanos y de falsos ministros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a que debemos
ciertamente interesarnos los unos por los otros y de servir, pero que ese servicio siempre va a ser en orden y que ese servicio siempre va a levantar tu nombre y te va a poner a ti por encima de todo, Señor, y que en ese servicio ordenado, será una bendición para el cuerpo de Cristo, será una bendición para los hermanos, dentro de la congregación y fuera de ella, dentro de la operación de la iglesia y aún fuera de ella, operando la iglesia en la vida, en el día a día. Seremos una bendición siempre que sirvamos en orden cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor. Te damos a ti las gracias y te damos a ti la gloria en todo momento, Señor. Recibe tú el honor en el nombre de Jesús. Amén.